En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. Mil y mil bendiciones. Como siempre te habla tu hermano en Cristo, Pastor Avilar Pertús, desde la República de Colombia. Bienvenido una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Damos gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia, por lo bueno y maravilloso que Él es. Nos gozamos de que usted pueda estar con nosotros en esta hora y
si le es posible compartir con otros esta palabra que hoy va a escuchar, si le es de bendición, compártala con otros. Y así nos ayuda a difundir el mensaje del Evangelio. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Nosotros, como siempre, deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo sus vidas, que todo lo que emprendan y hagan sea prosperado en el nombre de Jesús. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado La oración. Ya hemos compartido mucho sobre esto y hoy quiero hablarles de los ingredientes de la oración. Usted puede tener muchas ganas, muchos deseos de orar. Tiene de pronto algún impedimento para orar. De pronto puede tener no deseos de orar, pero hay algunos elementos que le van a ayudar a infundirse o meterse en la oración. De esos 3 elementos estaremos hablando hasta donde nos sea posible en esta hora y hasta que el tiempo nos alcance. Gloria sea al Señor, porque queremos profundizar un poco en cuanto a esto. Así como lo hemos hecho en la posición del cuerpo para orar, como lo hemos hecho en las clases de oración, en los niveles de oración, que creo que usted ha venido con nosotros allí escuchándonos y damos gracias al Dios del cielo por eso. Los 3 elementos de la oración de los cuales vamos a hablar son la fe, la perseverancia o constancia y la decisión. Usted puede tener, como les decía, muchas ganas de orar, pero eso va influenciado por la fe. O de pronto no puede tener ganas de orar y la fe le puede impulsar a hacer la oración. También la necesidad que hay, el deseo que hay de buscar de Dios. Te va a impulsar a buscar la presencia, te va a impulsar a buscar de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, hay un texto allí que es donde nos queremos basar en esta hora para hablar un poquito sobre la fe, que es un ingrediente de la oración que nos impulsa a orar, y eso vamos a estar allí enumerando, nombrando algunos ejemplos de fe. El verso 6 del capítulo 11 de Hebreos dice así la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿En qué consiste la verdadera fe? En la Biblia, en este capítulo específicamente, el capítulo 11 de Hebreos, encontramos héroes que se le titulan los héroes de la fe. Ni aun ellos, con toda la fe que tuvieron, recibieron exactamente lo que querían. Y voy a ponerte el ejemplo de algunas personas que pasaron por dificultades, aún por el propósito con el que Dios los llamó, y a pesar de sus dificultades estaban conscientes y entendían el por qué y para qué Dios los había llamado. Cuando entremos a otra serie de hombres bíblicamente hablando llamados por Dios con propósitos específicos, llamados con propósito, vamos a hablar un poco de estos individuos. Encontramos a Jeremías en el libro de Lamentaciones, que dice que él ha sido el hombre que ha visto el látigo de su enojo sobre él, y quiso un día dejar de hablar del Señor, pero dice que un fuego le consumía. Y también expresó: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y también comprendió y entendió que el Señor tenía propósito con él, y reflexionó. Y cuando él reflexiona, puede decir que entiende que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. También tendremos allí a otro hombre como David, que a pesar de ser un hombre de Dios, un hombre escogido por el Señor, pasó por momentos difíciles, momentos duros, y una de sus agonías, en una de sus angustias, pudo expresar y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También encontramos a ese hombre que conocemos como Job, ese individuo que sufrió y padeció tanto, pero entendió que Dios lo había llamado con un propósito. Pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová, Dios bendito. Y así sucesivamente, pero vamos a hablar y a ir al fondo del tema de la fe.
Y dice la Escritura en el versículo 39 del capítulo 11 del libro de Hebreos, leímos el 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice el versículo 39 del mismo capítulo 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Estaba hablando el autor de los Hebreos de lo que ellos querían conquistar, a dónde querían ir, que es el propósito que tenemos nosotros como iglesia, a donde nosotros queremos llegar. El autor de Hebreos se lanza a presentar una descripción detallada de la fe, incluyendo referencias a varias decenas de modelos biográficos. Algunos han llamado el libro de Hebreos o el capítulo de Hebreos, capítulo 11, el museo de los héroes de la fe. Sin fe, dice Hebreos, donde estoy constantemente hablando de este texto en forma cortante. Él habla, el autor de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Muchas veces no es lo que uno quiere, lo que uno desea vivir, pero cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú eres designado por Dios, te va a tocar entender el propósito y el plan de Dios cuando crees y sabes que Él es soberano para hacer lo que Él quiere en tu vida. Muchas veces uno espera una cosa, pero muchas veces viene otra cosa. Por la descripción de la fe que surge de estos capítulos, tiene algunas sorpresas. El escritor usa palabras tales como perseverar, soportar, no perder la esperanza. En muchos casos, los héroes citados no recibieron lo que esperaban. Algunos terminaron siendo azotados o perdiendo sus posesiones o cubiertos de pieles crudas en vez de ropa. Muchas perecieron en muertes horribles. La fe, en lo que está sugiriendo el autor de los Hebreos, es que se parece más que nada a una carrera difícil. El corredor tiene sus ojos puestos en el premio para ganar y a pesar de estar insistiendo y haber pasado o pasar por tentaciones, no afloja el paso. Se niega a hacerlo hasta después de haber cruzado la línea de llegada. Despojémonos de todo peso, aconseja Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Y dice el versículo 12 del mismo capítulo 12 de Hebreos: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto indica que debemos comprender que vale la pena seguir luchando a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Encontramos situaciones como la del profeta Elías, que siendo un siervo del Señor, un hombre de Dios, y hizo una hazaña tan grande de matar a todos los profetas de Baal, pero cuando vino la amenaza de la esposa de Acab, la reina, le tocó huir, pero aún en esa huida Dios le envió un ángel para sustentarlo y lo levantó y le dio fuerzas y ánimo. Así que de esto se trata la fe. La fe no es un hazme reír y decir yo tengo fe. Y la fe es algo tan importante que ojalá tengamos en cuenta como estudiantes, como lectores de la palabra, que la fe está en el fruto del Espíritu, pero también está en los dones del Espíritu. Y mucha gente tiene fe como fruto y tiene que tener fe como don. El don de fe es para la gente creyente, para el individuo que cree. Hubo un hombre al cual el Señor le dijo, llamado Tomás, y le expresa el Señor: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y esa bienaventuranza es para la iglesia, amado hermano que me escuchas. ¿Por qué se esfuerza la gente hasta el dolor para correr una durísima maratón? La mayoría de los participantes mencionan dos razones: el sentido de recompensa personal que reciben y los beneficios físicos del ejercicio. Las mismas dos recompensas tienen su validez en el ámbito espiritual. Grandes son los premios que esperan a los que perseveran, y el proceso mismo de vivir por la fe desarrolla un carácter fuerte
En esta carrera nadie pierde. El que llega a la meta recibe el premio. Aquí, al igual que en otras partes de la carrera, escúchame bien, hermano que me escuchas. Hebreos exhibe a Jesús, que soportó grandes sufrimientos por nosotros, según el capítulo 12 de Hebreos, versos 2 y 3, y lo pone como ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto que estamos expresando aquí, o que expresa el autor de los Hebreos, nos dice y nos presenta a Cristo como ejemplo definitivo para creer que el que es llamado por Dios tiene que pasar por diversas circunstancias, por diversas pruebas, y va a entender que va a ser un hombre, una mujer de fe. La fe que se describe en Hebreos no viene cubierta de azúcar. Dios no le garantiza a nadie una vida de lujos y descanso. Esta fe que narra Hebreos es una fe rigurosa. Consiste en un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo, y un compromiso constante de aferrarse a Él, pase lo que pase. Esto es lo que nosotros, o a lo que nosotros estamos llamados, a aferrarnos a Dios, pase lo que pase, y a creerle a Él a pesar de todo lo que acontezca. La fe es certeza, la fe es seguridad. Y quiero leer lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces podemos decir que la fe es certeza. ¿Certeza de qué? De lo que se espera, perdón. La fe es certeza, la fe es seguridad, la fe es convicción de lo que no se ve. Aprovechar el tiempo de oración en fe, creyendo que lo que estás pidiendo va a venir, porque estás conectado en la dirección de Dios, estás conectado en lo que Dios ha puesto en ti para que ores a favor tuyo o a favor de aquellos que están necesitando una oración. Por eso es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el intercesor, esté lleno de esta fe, envuelto de esta fe, y que haya pasado por circunstancias difíciles para que pueda entender el propósito y el plan que Dios tiene para con aquellos a los cuales Él va a orar, y no tenga la osadía, o voy a usar un término fuerte, o la necedad de señalar, como aquellos hombres señalaron a Job. Viendo Dios a Job como un hombre íntegro, ellos fueron capaces de dudar de la integridad de Dios y decirle: algo tienes tú que estar haciendo mal, desagradable ante Dios, que te está pasando eso. El hombre de fe, el intercesor que tiene fe, sabe que hay propósitos y planes en la vida de las personas, de los hombres, de las mujeres, y por quienes va a interceder y por quienes va a orar, y esa fe lo lleva a amar a la gente y comprender a la gente y entender las situaciones de la gente. Por eso dice la Escritura: llevad la carga los unos de los otros. Aunque hay cargas que no nos pertenece llevar, hay algunas que nos toca llevar. Y ese es otro tema. Pero es necesario entender que nosotros debemos comprender y entender que hay un ingrediente tan poderoso en la vida del individuo para que lo impulse a orar
y a creer que va a recibir lo que está pidiendo en oración, y es el ingrediente de la fe. Y quiero hablarte de una mujer que me inspira cada vez que hablo de este tema sobre la fe, y es Ana, la madre de Samuel. Y me toca ir a la Escritura, a la palabra de Dios, leer y compartirte la historia de Ana. Y quiero que estés atento porque hay unos punticos allí en la historia, en la vida de Ana, que tienen que hacer mella en nuestras vidas para poder alcanzar lo que nosotros estamos pidiendo y necesitamos a favor de nosotros o a favor de otros cuando estamos orando. Recuerda que estamos hablando de un ingrediente de la fe, de un ingrediente de la oración, que es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura habla en 1 Samuel de lo siguiente. Capítulo 1 de primer libro de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mira que dice Elcana a Ana: no comes, está afligido tu corazón. O sea que Ana estaba triste y no comía y su corazón estaba afligido. Verso 9 dice que se levantó Ana después que hubo comido, bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto. Ella vino delante de la presencia del Señor, lloró abundantemente. Dice que con amargura de alma oró a Jehová. Oró. A pesar de la circunstancia que tenía, de la situación que había, hubo un ingrediente en la vida de Ana que la impulsó a orar. Y es la fe. Porque te lo voy a decir más adelante, porque hizo voto diciendo, o sea, ya ella estaba preparada para lo que iba a decir y hacer. Y empezó a decirle al Señor en la oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A pesar de tener la situación que tenía, Ana dice que ella entró a la presencia del Señor con amargura de alma y oró a Jehová. Y el ingrediente de la oración, que es la fe, la hizo hacer un voto. Y le dijo al Señor: si tú oyes a tu sierva y te acuerdas de ella y no te olvidas de ella, antes por el contrario que le dieres a tu sierva un hijo varón, ya está pidiendo allí y pone en práctica la fe. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Eso se llama fe. Verso 12.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Estás escuchando esa expresión? Atribulada de espíritu. Sin embargo, tuvo la capacidad de hacer una oración ofreciéndole algo al Señor, si el Señor le daba lo que ella estaba pidiendo. Ojo a esto. Ella estaba orando porque dice en sus propias palabras que no estaba ebria, sino que ella era una mujer atribulada de espíritu. Y le dice al sacerdote Elí: yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Aquí está la clave del asunto. Y no estuvo más triste. Hubo confianza, hubo seguridad, y se fue consolada después de haber orado. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dos cosas de suma importancia aquí en esto. Ana esperó el tiempo indicado. Ana esperó que su esposo se llegara a ella. Ana esperó que el vientre creciera. Ana esperó que su hijo naciera, y todo lo hizo en fe. Cuando volvieron a ir a cumplir el compromiso que tenía Elcana en el templo, ella llega y dice que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado en su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella le dijo: escucha esto, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Se lo mostró. Este era por el proceso que yo estaba pasando. Esta era la situación por la que yo estaba llorando. Esta era la situación por la que yo estaba clamando. Algo me instó a ofrecer a Dios lo que le ofrecí, y aquí te estoy mostrando físicamente lo que yo en fe adquirí. Porque el ingrediente de la fe la hizo impulsar a la oración y pedirle a Dios con seguridad y darle a Dios, ofrecerle a Dios lo que ella le ofreció. Le ofreció a su hijo lo que le daría. Y ella dice, mostrándoselo: tócalo, pálpalo, por este niño oraba yo. Esta era la razón por la cual yo me afligí. Esta era la razón por la cual yo oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Muchas cosas que decir sobre este tema de la aflicción de Ana, que no estuvo más triste después que oró, sino que ella confió en el Señor
porque tenía la fe y la seguridad que Dios podía hacer algo por ella. Y le dijo, acuérdate de mí y visítame. Y ella se fue tranquila, consolada, y cuando llegó el tiempo, dice la Escritura, que levantándose mañana, ella adoraba al Señor, y cuando ella oraba al Señor, ella sabía que algo iba a suceder. Ahí ella supo que Dios había hecho algo especial. Amado, amada que me escuchas, no sé cuál es el proceso por el que estás tú pasando. Usted en este momento debe saber que debe impulsarlo algo por dentro a orar, a clamar, a gemir, a pedir, al igual que Ana, al igual que Jeremías, que decidió no seguir hablando de la palabra, pero dice, un fuego por dentro me quema y tengo que seguir hablando la palabra. No importa la circunstancia, créale a Dios. Y aunque no tengas deseo de orar, y aunque tengas el deseo de orar, añade a esa oración un ingrediente, y es el ingrediente de la fe. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.